Nuevo descubrimiento terrorífico bajo el hielo de la Antártida. Cambia todo. A pesar de que es el cuarto continente en tamaño gracias a sus 14.2 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida es uno de los territorios más inexplorados y desconocidos del planeta. El llamado continente blanco y continente de hielo, situado en el Polo Sur, está lleno de hechos fascinantes. Cuenta con decenas de picos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el espesor de su capa de hielo es de casi 2 kilómetros en promedio, representando el 70% de la Reserva Mundial de Agua Dulce. Cuenta con una asombrosa biodiversidad que vive inconcebiblemente en las aguas situadas debajo de las colosales capas de hielo. Por si fuera poco, la NASA descubrió debajo de las plataformas de hielo unos gigantescos lagos que tienen la asombrosa particularidad de que se llenan y se vacían cada cierto tiempo. En este video vamos a presentar todo lo clásico y lo nuevo que hay que saber sobre la Antártida, incluyendo la respuesta a una pregunta que muchos se hacen. ¿Es realmente un continente? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué tan grande es la Antártida? La Antártida, una inmensa masa continental helada que se extiende sobre el Polo Sur, no suele aparecer en su totalidad en los mapas típicos del planeta, por lo que puede resultar difícil concebir su tamaño. La Antártida tiene una superficie de 14.2 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el cuarto continente en tamaño, superada por Asia, América y África, pero superando a Oceanía y Europa. El continente antártico tiene la mitad del tamaño de África, pero excede en 4 millones de kilómetros cuadrados la extensión de Europa. Casi duplica el tamaño de Australia, principal espacio territorial de Oceanía. Tiene 5.339 kilómetros en su parte más ancha y 1.234 kilómetros en la más angosta, y su línea costera es de 17.968 kilómetros. Si fuera un país, la Antártida sería el segundo en extensión, solo superada por Rusia, que tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados, pero superando en un 43% a Canadá, el segundo mayor, que cuenta con 9.9 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos cabría más de una vez y media en la Antártida, mientras que México entraría más de 7 veces. La Antártida está cubierta en un 98% por una capa de hielo de 1.800 metros de grosor promedio, que ocupa un volumen de 30 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esta placa representa el 90% de todo el hielo que hay en el mundo y más de un 70% de la reserva planetaria de agua dulce. Está rodeada de hielo marino que al derretirse en verano da la impresión de que el continente cambia de tamaño, siendo más grande en invierno. Sin embargo, los continentes en sí no cambian de tamaño, ya que no se definen por sus costas, sino por sus plataformas continentales. El continente antártico está dividido en dos grandes regiones, la Antártida Occidental y la Antártida Oriental, separadas por la cordillera Transantártica. La región más grande es la Antártida Oriental, también llamada Antártida Mayor, que abarca aproximadamente 2/3 de toda el área del continente y está rodeada por el Océano Atlántico. La otra región antártica, la Antártida Occidental o Antártida Menor, abarca el otro tercio de superficie total y está rodeada por el Océano Antártico. La Antártida Occidental incluye la península antártica que se ve en los mapas justo debajo de América del Sur. Esta es también la única parte de la Antártida que sobresale del círculo polar antártico. Las montañas transantárticas, que separan las dos regiones antárticas, atraviesan el continente de lado a lado, con una longitud de 3.500 kilómetros y un ancho entre 40 y 400 kilómetros. En esta cordillera hay 20 cumbres a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, siendo la máxima el monte Kirkpatrick, con 4.528 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierto durante la expedición Nimrod, realizada por Reino Unido en 1907 a 1909, y tomó su nombre de un empresario escocés que financió la exploración. Un continente que pareciera cambiar de tamaño. ¿Es la Antártida un continente? En The Myth of Continents, Lewis y Vigan definen un continente como una masa de tierra grande, continua y discreta, idealmente separada por extensiones de agua.
Otros atributos que distinguen a los continentes son su asentamiento sobre su propia placa tectónica, sus particularidades geológicas y sus características antropológicas en cuanto a etnias y culturas. La Antártida cumple con casi todos estos criterios, por lo que puede ser considerada correctamente como un continente. Aunque carezca de población permanente, lo más importante, cumple con el requisito geológico al asentarse sobre la placa tectónica antártica. Aunque sobre la Antártida solo se ve hielo y nieve, debajo de la capa helada hay un manto rocoso, que es asiento de montañas, volcanes y valles. La Antártida se formó cuando el supercontinente Gondwana se dividió, formando lo que actualmente es América del Sur, África, Arabia, India y Australia. Originalmente la Antártida y Australia estaban conectadas por tierra, hasta que se separaron hace 33 millones de años. Desde entonces, la Antártida se desplazó hacia el sur y se congeló. El 55% del hielo de la Antártida está por encima del nivel del mar. Esto significa que su derretimiento por el cambio climático contribuye a elevar el nivel de los océanos. Un reciente descubrimiento sugiere que en la medida que disminuye el peso del hielo, la masa continental que está abajo se eleva, empujando más agua al mar. El tamaño de la Antártida parece cambiar según el paso de las estaciones, un efecto aparente debido a la cantidad de hielo marino que rodea el continente en cada época del año. Esta masa de hielo marino cambiante tiene su máxima expresión en septiembre, en el invierno del hemisferio sur, cuando alcanza una extensión de más de 18.6 millones de kilómetros cuadrados, y la Antártida parece que duplicara su tamaño. Luego el hielo marino empieza a derretirse, alcanzando su menor superficie en verano. El hielo marino de la Antártida se forma superficialmente en el agua del mar, siendo de naturaleza diferente a una capa o plataforma de hielo, un glaciar o un iceberg, que originalmente se forman en tierra. Este hielo flota en el mar, desplazándose hacia el norte y derritiéndose al llegar a aguas más cálidas, especialmente en verano. La menor extensión de hielo marino se presenta en febrero, en la estación cálida, cuando su superficie es de 2.85 millones de kilómetros cuadrados. El verano antártico va de octubre a febrero, mientras que el invierno es de marzo a octubre. Las cantidades de hielo marino son variables también a lo largo de los años, y las cifras indicadas son el promedio del periodo 1981 a 2010. La antigua Antártida verde. Hace unos 15 millones de años, un periodo de calentamiento descongeló la Antártida, por lo que el continente se volvió verde en sus áreas más exteriores. La Antártida se congeló casi por completo hace 34 millones de años, pero durante su periodo cálido más reciente, sus costas estuvieron pobladas por hayas y coníferas, mientras que el vasto espacio interior era parecido a la tundra que cubre actualmente parte de Chile. Estas conclusiones fueron obtenidas por un equipo de la Universidad del Sur de California, a partir del análisis de sedimentos extraídos de las profundidades de la plataforma Ross, que muestran abundantes ceras de hojas. Los sedimentos se habían desprendido del suelo antártico hacia el mar durante el Mioceno, una época templada en la historia de la Tierra, hace unos 15 o 20 millones de años. Las únicas evidencias que plantean esta Antártida boscosa no son las ceras de hojas, lo que sugiere que había muchos árboles en las costas. Un análisis químico reveló también que el continente estaba más caliente de lo que se pensaba, según la investigación californiana. Análisis previos de núcleos sedimentarios habían insinuado que la Antártida era durante el Mioceno 3 grados centígrados más cálida que en la actualidad. El nuevo estudio muestra que ese diferencial de temperatura era mucho más alto, de 11 grados. Esto significa que en la costa antártica hacían 7 grados centígrados en un día de verano. Sabíamos que el Mioceno fue un periodo cálido, pero fue una sorpresa ver lo cálido que se puso, dijo la biogeoquímica Sarah Fickens, líder del equipo. Cuando una planta perece, solo perduran a largo plazo las ceras de sus hojas y los granos de polen. La cera suele quedar atrapada y preservada en sedimentos, como una especie de fósil molecular que puede revelar un clima antiguo. La separación de los isótopos presentes en las ceras vegetales, en combinación con los modelos atmosféricos, permitió al equipo concluir que los mares más calientes durante el Mioceno indujeron una mayor cantidad de lluvia en la costa antártica. Por otro lado, el polen presente en los sedimentos reveló la presencia de 2 especies de árboles, una la Nothofagus fusca, o haya roja de Nueva Zelanda, y otra de una conífera. Los granos de polen de estas especies no pueden viajar muy lejos, por lo que no pudieron haber llegado de otro continente, siendo la única posibilidad que hayan crecido en la misma Antártida. Igualmente, si los árboles hubieran crecido tierra antártica adentro, su polen no se habría hallado en los sedimentos costeros.
Aunque la temperatura promedio en el Mioceno era mayor que la actual en la Tierra, la investigación californiana puede ser relevante para entender la tendencia del calentamiento global en la actualidad. La temperatura promedio del planeta ha aumentado 0.8 grados centígrados desde el año 1880 y 2/3 de ese mayor calentamiento se ha producido desde 1975. Comprender los patrones de precipitaciones del Mioceno puede ayudar a establecer cuánto más húmedo podría hacerse el mundo a medida que se calienta. Mark Pagani, un biogeoquímico de la Universidad de Yale, que no participó en la investigación, señaló: en general, los cambios en el ciclo global del agua relacionados con el calentamiento son preocupantes simplemente porque no es fácil ni económico para las sociedades adaptarse a los grandes cambios en el suministro de agua. La investigación sugiere que habrá más cambios sustanciales en el ciclo del agua, lo que hará que las áreas sean más lluviosas o más secas, debido a los cambios de temperatura actuales. Para la mayoría de las personas, las historias de hace 20 millones de años sobre la Tierra suenan muy abstractas. Pero en términos del planeta y el clima, este calentamiento antártico no ocurrió hace mucho tiempo, y la distribución de los continentes y la química de la atmósfera en realidad no era muy diferente a la actual, concluyó Pagani. La Antártida podría volver a ser verde, ayudada por los pingüinos. Aunque la Antártida es llamada merecidamente el continente blanco por estar casi completamente cubierta de hielo, el crecimiento de algas, musgos y líquenes le dan una apariencia verdosa en algunas áreas a la masa continental y se espera que la tendencia continúe en el futuro. Esta Antártida verde es mucho menos conocida porque hasta hace poco era algo minoritario, pero se ha ido intensificando con el cambio climático, hasta hacerse más evidente. En 2017, un estudio de la Universidad de Exeter avisó sobre el reverdecimiento de la Antártida, y los investigadores establecieron que en las últimas 5 décadas se han producido una serie de cambios biológicos, particularmente en la península antártica, que han favorecido el resurgimiento de la vida vegetal. El aumento de la temperatura del planeta ha incrementado notablemente el tamaño de los bancos de musgos, hasta hace poco casi imperceptibles, mientras que la proliferación de microalgas también está contribuyendo a este mayor verdor. En 2020, un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge y el British Antarctic Survey combinó datos obtenidos mediante la observación directa sobre el terreno durante 2 veranos con otros conseguidos a través de satélites. Los investigadores observaron que las floraciones de algas verdes están concentradas en la costa de la península antártica, particularmente en las islas al oeste peninsular. El equipo cuantificó 1.679 algas distribuidas en 2 kilómetros cuadrados, la mayor parte en islas llanas y pequeñas, sin elevaciones pronunciadas en el terreno. Es sabido que en la medida que la nieve se derrite, desaparecen las algas que crecen en el hielo. Sin embargo, las algas han empezado a crecer en áreas un poco más altas, compensando las pérdidas ocasionadas por el derretimiento del hielo. Más de la mitad de la superficie de algas considerada en el estudio se encuentra a menos de 5 kilómetros de una colonia de pingüinos. Esta coincidencia no es casual, y hay razones que explican por qué las únicas aves no voladoras que pueden bucear están contribuyendo al teñido de verde de la Antártida. La materia vegetal de reciente proliferación en la Antártida crece en ambientes húmedos con alta concentración de nitrógeno y fósforo, ambos elementos presentes en abundancia en los excrementos de los pingüinos y otras aves de la zona, como los págalos. Incluso en el ciclo participan mamíferos como las focas. Casi todo lo relacionado con el cambio climático suele tener connotaciones negativas, y no es para menos, ya que constituye uno de los principales problemas de la humanidad de cara al futuro cercano. Sin embargo, ocasionalmente surge algún atributo positivo del cambio climático, y la proliferación de microalgas y de otros organismos fotosintéticos en la Antártida, aparte de reverdecer el continente de hielo, incrementan la captación de dióxido de carbono. Al igual que las plantas terrestres, las microalgas usan el dióxido de carbono en su proceso de obtención de energía, arrancándolo de la atmósfera para fijarlo en sus tejidos. Según el estudio comentado, la cantidad de algas contabilizadas podría constituirse en un sumidero para más de 450 toneladas de dióxido de carbono al año, e incluso podría ser mayor, ya que los investigadores no incluyeron en sus cálculos el aporte de las algas rojas y anaranjadas. El sorprendente descubrimiento de la NASA bajo el hielo de la Antártida. La NASA hizo un descubrimiento en la Antártida que tiene perplejos a los científicos. Un sistema de lagos ocultos que se llenan y drenan misteriosamente debajo de la capa de hielo. Se trata de una vasta red de lagos situados entre 2 y 4 kilómetros debajo del hielo,
que se llenan y se vacían continuamente por causas no establecidas. Sin embargo, los investigadores creen que el extraño fenómeno de llenado y vaciamiento tiene que ver con el movimiento de la capa de hielo y con el destino del agua de deshielo. Este flujo, a su vez, podría modificar las corrientes de los océanos en la parte austral de la Tierra, afectando potencialmente los movimientos de los mares en todo el mundo. Matthew Siegfried, geofísico de la Escuela de Minas de Colorado y líder del estudio, señaló: "No es solo de la capa de hielo de lo que estamos hablando. Realmente estamos hablando de un sistema de agua que está conectado a todo el sistema de la Tierra". Mientras en Groenlandia el agua de deshielo se canaliza a través de grietas y agujeros desde la superficie helada, los lagos de la Antártida se forman debajo de la masa de hielo, posiblemente como consecuencia de la fricción, la presión y quizás el calor geotérmico. Los datos de este sistema de lagos vienen siendo recopilados desde 2003 de manera satelital por la NASA y la Agencia Espacial Europea, y la agencia lanzó en 2018 un nuevo satélite que recopila mayor cantidad de datos con una precisión superior. Para ilustrar las diferencias en la precisión entre las dos generaciones de satélites, Siegfried dijo que es como ver con y sin anteojos. En el nuevo estudio, los científicos encontraron 2 nuevos lagos y determinaron que en un tercer lago, lo que creían que era un solo cuerpo de agua, son en realidad 2. Los lagos tienen diferentes patrones de llenado y drenaje. El más bajo sufrió 4 eventos de llenado y vaciamiento durante el periodo del estudio, cada uno de aproximadamente 1 año de duración. Estos cambios son como piezas de un rompecabezas para comprender la dirección y velocidad de los flujos de agua en la Antártida. En enero de 2021, otro estudio determinó que el drenaje de un lago de la plataforma de hielo Amery alimentó el océano con 750,000 millones de litros de agua en solo 3 días. Descubiertas nuevas especies bajo el hielo de la Antártida. Un equipo alemán del Instituto Alfred Wegener halló un invalorable tesoro de nuevas formas de vida debajo de la capa de hielo del continente antártico. El hallazgo alcanzó la increíble cifra de más de 70 especies que habitan en las profundidades del mar, debajo de una gruesa capa de hielo, una muestra de que este misterioso reino natural puede ser mucho más opulento en vida de lo que se pensaba. Poco se sabe de los ecosistemas debajo del hielo de la Antártida, un entorno duro y helado envuelto en una continua oscuridad, en los que las investigaciones previas solo han podido documentar la existencia de unas pocas decenas de formas de vida. La reciente investigación halló en un solo lugar más especies de las que se habían encontrado en todo el continente helado. Los científicos perforaron 2 agujeros en la plataforma de hielo Ekström, en el mar de Weddell, descubriendo que la biodiversidad en este sitio del fondo marino es más abundante que en otros lugares de aguas abiertas y expuestos al sol. Igualmente, las especies encontradas experimentaron ritmos de crecimiento comparables a los de otras similares en aguas abiertas. La biodiversidad marina encontrada incluyó invertebrados briosos, que forman colonias y gusanos serpúlidos. Estas criaturas se alimentan en suspensión, lo que significa que se sientan en el lecho marino y se impulsan para capturar un trocito de materia orgánica que flota. Los investigadores creen que comen partículas de algas que son transportadas por las corrientes por debajo de las capas de hielo. David Barnes, líder del estudio, dijo en un comunicado de prensa: "Este descubrimiento de tanta biodiversidad viviendo en estas condiciones extremas es una completa sorpresa y nos recuerda cómo la vida marina antártica es tan única y especial. Es sorprendente que hayamos encontrado evidencia de tantos tipos de animales. La mayoría se alimenta de microalgas, pero ninguna planta o alga puede vivir en este entorno". Los investigadores también quedaron sorprendidos por la antigüedad que parecen tener estos ecosistemas. Algunos fragmentos de animales muertos recolectados fueron fechados hace 5.800 años mediante datación por carbono. Sin embargo, el hecho de que estas especies hayan vivido debajo de las capas de hielo antárticas por casi 6 milenios no significa que tienen la vida garantizada a futuro. El colapso de las plataformas de hielo por el cambio climático podría destruir estos ecosistemas. Puede ser frío, oscuro y con escasez de alimentos en la mayoría de los lugares, pero el hábitat menos perturbado de la Tierra podría ser el primero en extinguirse a medida que las condiciones de la plataforma bajo el hielo desaparezcan debido al calentamiento global, escribieron los investigadores. La Antártida es un mundo remoto, helado e inhóspito, con casi todo todavía por descubrir. ¿Cuál de todas estas curiosidades sobre la Antártida te ha sorprendido más? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el nuevo descubrimiento terrorífico bajo el hielo de la Antártida que lo cambia todo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí bajo la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.